Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de Oriente Medio, de las elecciones en Estados Unidos y también de lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Empezamos con una última hora. The Wall Street Journal, citando a sus fuentes, habla de que Rusia ha sido acusada de planear ataques con artefactos incendiarios en aviones que iban tanto a Estados Unidos como a Canadá. La agencia de inteligencia occidental, varias agencias de inteligencia occidentales sospechan que Rusia, concretamente su agencia de inteligencia militar, colocó en 2 ocasiones artefactos incendiarios resistentes a los extintores, alimentados con magnesio, diseñados para provocar incendios a bordo de aviones de DHL y o de pasajeros con destino a Estados Unidos y Canadá. Al menos un artefacto fue localizado y neutralizado en Birmingham, en Reino Unido, y el otro en Leipzig, Alemania. Se cree que estos casos concretos fueron ensayos para sabotajes posteriores a mayor escala. Esto ocurrió, según Wall Street Journal, en julio, pero subraya el esfuerzo que Rusia estaría realizando activamente para sabotear a los Estados Unidos y a los aliados de la OTAN, incluyendo el daño al transporte comercial civil. Miramos también a Irán, que intensifica su retórica hostil incluso a través de canales diplomáticos con otras naciones árabes, lo que indica que se prepara para un nuevo y complejo ataque contra Israel, que involucraría ojivas más poderosas que las usadas anteriormente. Es lo que informa The Wall Street Journal, citando a sus fuentes. Dice que en medio de las advertencias de Estados Unidos contra un contraataque a Israel, Irán está enviando un mensaje diplomático desafiante, que está planeando una respuesta compleja que involucra ojivas aún más poderosas y otras armas. Hablan de una respuesta fuerte y compleja contra Israel. Precisamente Irán, que tiene planes de lanzar un ataque desde el suelo iraquí contra Israel en respuesta al ataque por parte de Israel del pasado 26 de octubre, sigue lanzando nuevos mensajes. En concreto, Ismail Baqai ha anunciado en una conferencia de prensa este lunes que Irán tiene patrones definidos de respuesta a Israel. Dice que van a emplear todas sus capacidades físicas e intelectuales para responder al régimen sionista. Cuando se le preguntó sobre los recientes comentarios del presidente iraní Masoud Pezeshkian de que un posible alto el fuego podría afectar el tipo y la severidad de la respuesta por parte de Irán, dice que su reacción a cualquier acto de agresión será decisiva. Precisamente en Irán, Baqai ha condenado este lunes a Estados Unidos por el despliegue de bombarderos estratégicos B-52 en Oriente Medio, calificándolo de presencia desestabilizadora en la región. Dice que siempre han creído que la presencia de Estados Unidos en la región es una presencia desestabilizadora. Afirmó que el despliegue de los bombarderos no afectará la decisión de Irán de defenderse. El Pentágono anunció el despliegue de bombarderos B-52 el viernes pasado, advirtiendo que Estados Unidos tomará medidas para defender a su pueblo si Irán, sus socios o sus representantes utilizan este momento para atacar el personal o los intereses de Estados Unidos en la región. Miramos también a Israel, nuevo ataque, en este caso en Siria. Una explosión ha ocurrido en la ciudad de Sayeda Zainab, cerca de Damasco, en Siria. Es lo que informa este lunes la agencia de noticias Tasnim de Irán, citando a medios locales. Las defensas aéreas sirias se activaron para atacar objetivos hostiles sobre la capital. Varias personas resultaron heridas, en lo que Tasnim dijo que fue un ataque dirigido contra una granja cerca del hotel del aeropuerto. Al mismo tiempo, la compañía aérea siria negó los rumores de que el aeropuerto internacional de Damasco fuera el objetivo. Agregó que el aeropuerto seguía operando con normalidad. Ha habido confirmación por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Precisamente el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha ordenado al director general del Ministerio de Asuntos Exteriores que informe este lunes a la ONU de la cancelación del acuerdo de 1967 que formó la base jurídica para las relaciones entre Israel y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. La UNRWA, decía Israel, organización cuyos empleados participaron en la masacre del 7 de octubre y muchos de cuyos trabajadores son agentes de Hamas, es parte del problema en la Franja de Gaza y no parte de la solución. Añade que a la ONU se le han presentado pruebas sobre los agentes de Hamas que trabajan en la UNRWA y sobre el uso de las instalaciones para esos fines, y no se hizo nada a este respecto. Además, la Cancillería israelí denunció que los empleados de la agencia, que son miembros de Hamas y del grupo Yihad Islámica, no fueron despedidos y que no se hizo nada con respecto a la violación de la neutralidad de las instalaciones de la UNRWA. Mirando a Israel, les contamos además que varios drones lanzados hacia Israel desde Irak fueron derribados por la Fuerza Aérea Israelí hace unos minutos. No sonaron sirenas, ya que los drones fueron interceptados antes de amenazar ninguna ciudad. La resistencia islámica en Irak, respaldada por Irán, asume la responsabilidad del lanzamiento de los drones.
Hablamos también de que 2 comandantes de Hezbollah, incluido un miembro de la fuerza de élite Radwan, murieron en recientes ataques aéreos en el sur del Líbano, según la CFD. Un ataque llevado a cabo por aviones de combate en Al-Sutaina mató a Riyad Reda Kassawi, a quien la CFD identifican como comandante de la unidad de misiles antitanque de la fuerza Radwan. Afirman que estuvo detrás de ataques antitanque contra Israel y las tropas que operan en el sur del Líbano. Pendientes de Israel, hablamos en este caso de Corea del Norte, y es que Estados Unidos envió un bombardero al noreste de Asia para un ejercicio aéreo trilateral con sus aliados este domingo, después del lanzamiento de prueba por parte de Corea del Norte de un nuevo misil balístico nuclear. El ejercicio aliado, en el que también participaron Corea del Sur y Japón, se produjo después de que Kim Jong-un observara este jueves el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong 19, el misil más grande del país y su prueba de misil nuclear más larga hasta la fecha. Si bien el misil viajó en una trayectoria vertical empinada para evitar el espacio aéreo soberano de otros países, Japón estimó que es capaz de volar más de 9.320 millas, lo que podría asestar un ataque nuclear al territorio continental de Estados Unidos. Miramos también a Corea del Sur y la Unión Europea han condenado conjuntamente este lunes el suministro de armas de Corea del Norte a Moscú y exigieron que retire las tropas que ha enviado mientras Rusia libra una guerra contra Ucrania. Borrell vuelve a hablar sobre las tropas norcoreanas. Lo escuchamos. The developments in this peninsula and in Ukraine, in Korea and in Ukraine, they are far away, but they are interlinked, as you know very well, including the deployment of North Korean troops in Russia, which regrettably illustrates the importance of our shared security agenda. It's not a rhetorical, it's not a theoretical approach. It is because the war is at the borders of Europe, and it is because in this war, North Korean troops are going to participate. So this increases the need for us. La Unión Europea y Corea del Sur celebraron su primera reunión de diálogo estratégico en Seúl, poco después de que Washington y Seúl dieran la alarma sobre el envío de soldados norcoreanos para ayudar a Rusia. En una declaración conjunta, Borrell y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur condenaron las transferencias en cuanto a estos soldados norcoreanos en Rusia. Miramos también a China. El Ministerio de Comercio anunciaba este lunes que presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles de la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos. Un portavoz del Ministerio dijo que la medida se tomó con el fin de salvaguardar los intereses de desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y la cooperación global en materia de transformación ecológica. El Ministerio afirmó que los aranceles carecen de base fáctica y legal y que violan las normas de la Organización Mundial del Comercio. De China pasamos a hablar de Estados Unidos. Falta solo un día para las elecciones del 5 de noviembre, cuando más de 78 millones de personas han emitido ya su voto anticipado, acercándose a la mitad del total de 160 millones de votos emitidos en 2020, cuando la participación electoral fue la más alta en más de un siglo. El control del Congreso también está en juego este martes, con los republicanos como favoritos para lograr una mayoría en el Senado, mientras que los demócratas tienen una probabilidad igual de ganar la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Las encuestas hablan de una carrera más reñida que nunca. Precisamente mirando a Estados Unidos, pendientes de las encuestas, miramos en su último mitin de campaña en el campo de batalla de Carolina del Norte al expresidente Donald Trump. Insta a sus partidarios a ayudarle a cerrar el ciclo electoral de 2024 y ganar la Casa Blanca. Decía Trump: ojalá que todo salga bien, vamos ganando, lo único que tenemos que hacer es cerrar el proceso, dice Trump. Si logramos que todos salgan a votar, no habrá nada que puedan hacer. Trump comenzó su último mitin en el estado clave hablando de las encuestas que, según él, le muestran como líder. Trump dijo que visitará Carolina del Norte en vísperas de las elecciones para instar a la gente a salir a votar. Antes de que subiera al escenario, su hijo Donald Trump Jr. pidió a los partidarios de su padre que votaron anticipadamente en el estado que pasaran el día instando a sus amigos y familiares a acudir a las urnas y recuperar su país. Decía: hagan filas, traigan a sus amigos, permanezcan en la fila. Precisamente Donald Trump habla este domingo de que no debería haber abandonado la Casa Blanca. El exmandatario afirmó ante sus seguidores que durante su mandato el país tenía la frontera más segura de la historia. Decía Trump: no debería haberme ido. Quiero decir, honestamente, que lo hicimos muy bien. Trump, eso sí, piensa que Kamala no lo ha hecho también. Dice que es la peor vicepresidenta de la historia. Escuchamos. Things that you wouldn't believe, and we're going to give you, I gave you the biggest tax cut in the history of our country. You'll get still more. We're going to make our country so competitive. On Tuesday, you have to stand up and tell Kamala
or Kamala or Harris. You know, when I say Harris, nobody knows who the hell I'm talking about. I said Harris was out tonight. Who's Harris, sir? Nobody knows who she is. But on Tuesday, you have to stand up and tell Harris that you've had enough. You can't take it anymore. You're the worst vice president in the history of our country. It's the worst administration in the history of our country. Kamala, you're fired. Get out. Get out. You're fired. Miramos también al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este lunes que trabajará con cualquiera de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos para garantizar la unidad de la Alianza Atlántica y reforzar el apoyo a Ucrania. Dice Rutte que trabajará tanto con Harris como con Trump. Lo escuchamos. Work with Kamala Harris, we will work with Donald Trump and make sure that the alliance stays united. I have no doubt, because it is in our interest. It is in our interest here, but also for the United States, because they are not in this to not repeat the mistake after the First World War of withdrawing from Europe. No, they are in this because they know that if Putin would be successful in Ukraine, that at that moment an emboldened Russia is on our eastern flank and will present a direct threat to NATO. Decía Rutte que trabajarán tanto con Harris como con Trump, que se van a asegurar de que la alianza permanezca unida y que no tiene ninguna duda acerca de ello. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa en Alemania después de reunirse con el canciller germano Olaf Scholz. En la víspera de las elecciones en Estados Unidos indica que la unidad de la OTAN interesa a los europeos, pero también a los norteamericanos, asegurando que no pueden repetir el error de abandonar Europa, como sucedió tras la Primera Guerra Mundial. Miramos también a Orbán, el primer ministro de Hungría. Dice que Europa tendrá que repensar su apoyo a Ucrania si Trump es elegido presidente de Estados Unidos. Argumenta que el continente no podrá soportar solo las cargas de la guerra. Orbán, que apoyó a Trump y que además sigue siendo cercano al presidente ruso Vladimir Putin, ha sido criticado por Bruselas por oponerse repetidamente a la ayuda militar del bloque a Kiev. Seguimos mirando a la otra, en este caso hablamos de Rumanía, y es que 2 aviones de combate de las fuerzas aéreas rumanas fueron activados por Bucarest después de detectarse drones rusos en ataques contra objetivos ucranianos situados cerca de la frontera con el país balcánico. Es lo que apunta el ministro de Defensa Nacional en un comunicado. Dice que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han llevado a cabo ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las cercanías de la frontera fluvial con Rumanía. 2 aviones caza F-16 fueron activados para vigilar el área y despegaron de la base aérea 86 de Borcea. Miramos en este caso a Alemania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores ha dicho este lunes que Ucrania necesita apoyo justo antes del invierno, el tercero desde el inicio del conflicto con Rusia. Decía Baerbock: contraatacamos esta brutalidad con nuestra humanidad y nuestro apoyo para que los ucranianos no solo puedan sobrevivir al invierno, sino para que su país pueda sobrevivir. De Alemania pasamos a hablar en este caso de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte durante su visita a Moscú, según anunciaba el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, en un comunicado de prensa de este lunes. Peskov añadió que en el encuentro también estuvieron presentes el exjefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y el asesor presidencial para política exterior, Yuri Usakov. Anteriormente, Choe y Lavrov habían mantenido un encuentro personal. Más temprano, ese mismo día, en una conferencia de prensa, el propio Peskov reafirmó el compromiso de Rusia en su cooperación con Corea del Norte. Precisamente el ministro de Asuntos Exteriores ruso aseguraba este lunes que los países europeos se están preparando para un conflicto directo con Rusia. Decía: hoy en día los anglosajones esperan derrotar a nuestro país a través de Ucrania, tal como lo hizo Hitler al reunir a los países europeos bajo banderas nazis. Decía además que como medida de seguridad, en caso de que Zelensky fracase, están preparando a la Europa continental para lanzarse una aventura suicida y entrar en un conflicto armado directo con Rusia. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que ha multiplicado en el último año por 10 el número de drones kamikaze Shahid de fabricación iraní que lanza prácticamente a diario contra territorio ucraniano. Es lo que afirma este lunes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Dice que actualmente Rusia está desplegando 10 veces más drones Shahid que el otoño pasado y deben contrarrestar esto de forma efectiva. Es lo que apunta en sus redes sociales después de reunirse con su cúpula militar y ser informado de las medidas para hacer frente a esta amenaza por el jefe interino de la Fuerza Aérea. Con cerca de 2.000 drones lanzados, Rusia batió en octubre por segundo mes consecutivo su récord mensual de Shahids empleados contra Ucrania desde el principio de la guerra.
Precisamente miramos a Ucrania, en este caso miramos a declaraciones por parte de las autoridades ucranianas. Han desmentido la existencia de negociaciones directas con Rusia sobre una moratoria de los ataques a infraestructuras energéticas de ambos países, en un momento en el que Kiev ya alertó de que Moscú pretende colapsar estas instalaciones de cara al invierno. Dice que estas conversaciones, tal y como son anunciadas, no son ciertas, es lo que afirma el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, este lunes en declaraciones a la televisión ucraniana cuando le preguntaron a este respecto. Yermak ha explicado que las conversaciones sobre Ucrania en relación a esta y otras cuestiones como la seguridad alimentaria han tenido lugar sin la presencia de Rusia y bajo las condiciones del presidente Volodymyr Zelensky. Mirando a Ucrania, por cierto, también apuntan a ataques a tropas norcoreanas. La agencia Bloomberg está apuntando, según declaraciones por parte de Andrei Kovalenko, el jefe del centro ucraniano, para contrarrestar la desinformación, que ya hay ataques a las primeras tropas norcoreanas en curso. Es lo que apuntaba sin dar más detalles. Corea del Norte estaría enviando cerca de 10.000 tropas, incluidas las fuerzas especiales de élite, en una medida que Mark Rutte califica como una escalada significativa del conflicto. Hablamos ahora del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP. Ha pasado a la ofensiva para defender su relato sobre la actuación de la Generalitat el fatídico día 29 de octubre, cuando se desencadenó la Dana. Una de las críticas más generalizadas, tanto de los afectados como de los expertos, es que mandó muy tarde la alerta excepcional de emergencia a los móviles de los ciudadanos. Básicamente, cuando el agua ya se había llevado por delante las vidas humanas. En una entrevista en la cadena COPE, Mazón ha sorprendido, incidiendo en la argumentación de que si no se envió antes desde emergencias este aviso es porque la Confederación Hidrográfica desactivó hasta 3 veces la alerta hidrográfica. Dice que fue a la 1, a las 3 y a las 4. Mirando la tragedia en España, hablamos en este caso de varias informaciones. A ser preguntados por la falta de actualización en la cifra de fallecidos por la Dana, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que acompaña a Ángel Víctor Torres en rueda de prensa, ha señalado que no se pueden encontrar más cadáveres porque en la superficie no hay más cuerpos. Además, apunta que darán las cifras que tienen en las próximas horas. Dice que estamos en la siguiente fase de entrada a los cauces y los subterráneos. Ahí trabajan militares y bomberos para achicar, es lo que señala, según informa El Mundo. Miramos también al presidente argentino. Javier Milei promete llevar a cabo una profunda purga en las filas diplomáticas de Argentina después de que el país votara para condenar el embargo estadounidense a Cuba en las Naciones Unidas. Dice Milei: estoy dispuesto a despedir a todos aquellos que están votando en contra. Es lo que apuntaba, admitiendo de que la votación de rutina le costó a Diana Mondino su trabajo como ministra de Asuntos Exteriores la semana pasada, porque contradecía los alineamientos globales con Estados Unidos e Israel que Milei había expuesto durante la campaña electoral del año pasado. Milei promete una purga de traidores después de la votación que tuvo lugar sobre Cuba la semana pasada. Miramos también a los BRICS. La alianza ha extendido la alfombra roja para dar la bienvenida a los países de la OTAN que comparten sus ideas para que se unan a la alianza. Este hecho podría conducir a un cambio de paradigma en el sector financiero global si las naciones occidentales se unen al bloque. El tira y afloja entre los países en desarrollo y las naciones occidentales se ha intensificado después de que el bloque pusiera en marcha la agenda de desdolarización. El portavoz ruso Dmitry Peskov se burló de Occidente por no permitir que los países miembros se unan a otras alianzas. Peskov destacó que los miembros de la OTAN pusieron una condición: o estás con nosotros o estás contra nosotros. Esas condiciones, dice, no existen en los BRICS y cualquier país es libre de solicitar su membresía, incluidos los miembros de la OTAN. El portavoz dejó claro que los BRICS no pondrán obstáculos como los que Occidente y la OTAN ponen en el caso de las membresías. La política de con nosotros o contra nosotros no se aplica en los BRICS. Dice Peskov que las condiciones que le gusta establecer en la OTAN, en la Unión Europea, no se van a establecer en los BRICS. Dice que nadie dice esas cosas y que eso hace que la organización sea aún más atractiva. Y terminamos mirando las claves de los mercados bursátiles esta semana, marcadas por las elecciones en Estados Unidos, pero también por la decisión de la Reserva Federal estadounidense en materia de tipos de interés. También publicaciones de resultados empresariales a ambos lados del Atlántico. Igualmente, especial atención merecerán las elecciones en Estados Unidos, los PMI manufactureros que se den a conocer a ambos lados del Atlántico, las ventas minoristas de la zona euro y la reunión sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra. En la región Asia-Pacífico, el foco girará en torno a la decisión sobre tipos de Australia, al PMI compuesto, Caixin de China y a la balanza comercial también en China. Pendientes de las claves económicas de esta semana, todo lo que se refiere a la geopolítica, pendientes sobre todo de las elecciones en Estados Unidos. Una pausa, unos minutos y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.